Cuba to make a deal. What does that deal look like? What do you want them to do? Cuba is right now a failed nation. They don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now. And they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. And we have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. In the meantime, there's an embargo. There's no oil, there's no money, there's no anything. If a deal isn't made, would you consider an operation like the one in Venezuela? I don't want to answer that. Why would I answer that? If I was, it wouldn't be a very tough operation, as you can figure. But I don't think that'll be necessary. Varias definiciones las que dio anoche Donald Trump a bordo del Air Force One. Había anticipado que iba a dar esta conferencia de prensa improvisada, como muchas de las que da, después de un mensaje donde justamente elogió el discurso que había dado Marco Rubio de la Conferencia de Seguridad de Múnich el fin de semana. Rubio, que es quien viene llevando adelante la política hacia Cuba, que es, por otro lado, quien desde Alemania, en una entrevista que compartíamos ayer, había dicho: sí, nosotros estamos abiertos a negociar y a dialogar con el régimen, pero es muy difícil hablar con un régimen que entiende que cualquier forma de flexibilidad y de libertad, por ejemplo económica, para su población se vuelve una amenaza política. Porque obviamente un pueblo más empoderado es un pueblo menos dependiente del régimen y por lo tanto con mayor capacidad para, entre otras cosas, rebelarse. Es, por lo tanto, la mirada que tiene Marco Rubio de la crisis en Cuba. Trump, por lo pronto, sigue apostando a un diálogo. Queda claro en esa declaración que realmente no evalúa la perspectiva, la posibilidad de un ataque, al menos no por ahora. Habría que ver cómo sería, cómo se encuadraría. Cuesta imaginarlo porque un elemento central para entender la operación contra Maduro es que se pudo presentar como una operación de seguridad judicial, porque Maduro tenía pedido de captura, porque había causas en los Estados Unidos en relación a el fenómeno del narcotráfico y su implicación por parte del régimen. Todo esto no existe de forma tan clara con Cuba. Entonces es difícil imaginar una operación de características similares y no estaría claro, por otro lado, si esa operación se hace que se lo van a llevar a Díaz-Canel. ¿Qué cambia en Cuba sin Díaz-Canel? No es lo mismo de lo que significaba Maduro en Venezuela. Por lo tanto, daría la sensación de que la apuesta de la administración Trump es presionar por la vía económica, además de la vía geopolítica, sin apelar a la vía militar. Y dejar que el régimen, se vaya desangrando. Por supuesto, esto que implica un agravamiento de la crisis económica para los propios cubanos, que están en una situación desesperante. Ahora, mientras aquí Trump vemos con una política clarísima que tiene que ver con lo que considera como en su nueva doctrina Monroe, de garantizar que en su propio hemisferio, que en el continente americano, no haya regímenes que sean abiertamente hostiles, como lo fue Cuba durante casi 70 años, y que tiene la línea de priorizar en este caso, por ejemplo, a los cubanoamericanos que quieren ver a una Cuba libre después de tanto tiempo. Del otro lado, seguimos viendo gobiernos en distintos lugares del mundo que siguen defendiendo al régimen, a un régimen con el que han hecho negocios durante muchísimos años. Allí, por supuesto, sobresale el gobierno de Pedro Sánchez porque casi que mientras Trump hacía estas declaraciones, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España, el canciller José María Álvarez recibía a Bruno Rodríguez, el canciller del régimen cubano. De hecho, el propio Rodríguez publicaba, obviamente, esto que es
sin duda es una señal de respaldo. Fui recibido por el canciller de España, José María Álvarez, durante mi paso por Madrid. Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico, comercial y la cooperación en beneficio de ambos países en el complicado contexto internacional actual frente a los quebrantamientos de la paz, la seguridad y el derecho internacional, a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible que provoca sufrimiento a nuestro pueblo. Trasladé el apoyo de Cuba a la organización y celebro de la Cumbre Iberoamericana en noviembre en esta capital y destaqué la importancia del multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible. Y acá está la foto. A la izquierda, Bruno Rodríguez. A la derecha, José María Álvarez, sonriente, contento. Bueno, la farsa del bloqueo, del bloqueo como argumento de casi 7 décadas para explicar la situación desesperante en materia humanitaria, económica, social de Cuba, se cae cuando uno ve esta foto, que es la expresión, más allá de las particularidades del gobierno de Sánchez, de una España que tiene muchas inversiones en Cuba y que comercia con Cuba. Si hay un bloqueo, ¿cómo pueden ingresar productos españoles? ¿O cómo pueden ingresar capitales españoles? Bueno, porque no hay bloqueo. Lo que hay, insisto, siempre lo decimos, es un embargo económico que sí escaló muchísimo con Donald Trump ahora, al convertirse en una especie de embargo total sobre la industria petrolera que no existía antes. Y esto tiene que ver con los aranceles con que Trump amenaza a todos los países que le vendan petróleo a Cuba. Esto no existió durante 67 años. Es algo que lleva apenas algunas semanas. Hasta antes de eso podían comerciar tranquilamente petróleo distintos países con Cuba. Y que obviamente España tiene muchos negocios, pero además hay acuerdos geopolíticos detrás de la política exterior de Sánchez. No sé si tenemos la publicación. Bueno, claro, más allá de la publicación que veíamos recién y de lo que también difundió en su momento la Cancillería española, cuando Bruno Rodríguez llegaba a la sede del ministerio, se encontró obviamente con una recepción no muy cálida. ¡Viva Cuba libre! ¡Descarado! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Descarado! El mensaje de algunos cubanos que están radicados allí en España, obviamente increpándolo a Rodríguez, hablándole de los presos políticos, más de 1000 se estima que hay en este momento en las cárceles cubanas, muchos que se han sumado en los últimos días y en las últimas semanas de protestas y de reclamos y de indignación de la población con la situación en la que están viviendo y el recuerdo, ¿no?, de Patria y Vida, ese que fue el lema, con una canción incluido, de la última gran ola de protestas, la del 11 de julio de 2021. El régimen que sigue aferrándose a sobrevivir, como pasó con Maduro, con aliados importantes. Y sí, también como ocurrió con Maduro, con el gobierno de Pedro Sánchez, siempre dispuesto a tenderle la mano.